Muy buenas tardes a todos. El día de hoy abordaremos el tema de costo de capital promedio ponderado o también conocido como el WACC. Para empezar, definamos qué es el WACC. De las siglas en inglés, Weighted Average Cost of Capital, o en español, costo de capital promedio ponderado, es el promedio que se toma entre la deuda y el patrimonio que se usa para el financiamiento de los activos, lo que se conoce como la estructura de capital o estructura financiera. Básicamente es la suma del coste de la deuda y el coste de los fondos propios, calculando como una media ponderada según su porcentaje en el valor de la empresa. ¿Para qué nos sirve el WACC? El WACC como costo de oportunidad permite medir y comparar diferentes tasas que ofrecen las oportunidades de negocios para decidir si un negocio es o será rentable. Asimismo, también sirve para evaluar el rendimiento de una organización, y así garantiza una estructura financiera eficaz. Elementos del WACC. Hay dos elementos esenciales del WACC, las cuales son costo de la deuda, conocido como KD, costo de capital, conocido como KE. ¿Qué es el costo de la deuda? El costo de la deuda es la tasa de interés que paga la empresa por los fondos prestados, y el costo de capital es el costo en el que incurre una empresa al momento de financiar sus proyectos de inversión a través de fondos propios. Ejemplos de costo. Algunos ejemplos de costo de la deuda son proveedores, bonos, crédito bancario. Y ejemplos de costo de capital son capital social, capital común, acciones permanentes. Cada rubro tiene su propia fórmula para llegar al costo. Fórmula del WACC. La fórmula general del WACC es la siguiente. En ella se integran los dos elementos esenciales que se mencionaron anteriormente, las cuales sería costo de la deuda y el costo de los fondos propios. Más adelante se detallará un ejemplo de cómo aplicar esta fórmula. Estructura capital. La estructura capital es una mezcla específica entre las fuentes de financiamiento internas y las fuentes de financiamiento externas que la empresa utiliza para poder financiar sus operaciones. Es decir, una empresa puede financiar sus operaciones con recursos propios, que son el capital, y con recursos externos, que son la deuda. Como pueden darse cuenta, dentro del lado derecho del balance general se encuentra el pasivo, el cual está estructurado en dos partes, que son la deuda y el capital. Dentro de la deuda podemos encontrar fuentes de financiamiento externas, como lo son créditos bancarios a corto plazo, créditos bancarios a largo plazo, bonos, proveedores, entre otras opciones. Dentro de la estructura del lado del capital podemos encontrar fuentes de financiamiento internas, como lo son capital común, capital preferente, utilidades retenidas, entre otras opciones. Escudo fiscal. ¿Qué es el escudo fiscal? Es un término que se usa para referirnos a aquellos gastos que nos ayudan a disminuir los impuestos por pagar. Es decir, un ejemplo muy claro de esto podrían ser los créditos bancarios, que nos generan intereses, y estos intereses son deducibles de ICR, los cuales nos ayudan a reducir nuestra utilidad antes de impuestos, y por ende nuestros impuestos a pagar tienden a disminuir. Como pueden darse cuenta, aquí tienen algunos ejemplos de fuentes de financiamiento internas con su respectiva fórmula. Dentro de estas fuentes de financiamiento podemos encontrar el capital común, el capital preferente y las utilidades retenidas. Es muy importante que conozcamos las fórmulas de cada uno, ya que de acuerdo a estas se determina el costo de cada una. En el siguiente ejercicio dice, supongamos que una empresa está estructurada de la siguiente manera. PCC como fondos propios de 2.500, C como deuda financiera de 5.000, una tasa anual que cobra el banco del 30%,
rendimiento esperado por los accionistas del 20% y una tasa impositiva del 40%. Sustituyendo estos datos y pasándolos a la fórmula correspondiente, nos queda de la siguiente manera, dándonos un resultado del 19.33%. En este caso, cuanto menor sea la tasa libre de riesgos, la rentabilidad esperada del mercado, el nivel de endeudamiento y el coste financiero se aumenta. Cuanto mayor sea la tasa impositiva y el nivel de fondos propios, hay mayor riesgo. Y supongamos que la empresa es un poco más arriesgada que la media del mercado. Fuentes de financiamiento externas. Algunas fuentes de financiamiento externos son los siguientes: proveedores, anticipo a clientes, bancos, créditos, descuentos de documentos, acreedores, arrendamiento financiero, público en general, emisión de obligados, bonos, etc., gobierno, fondos de fomento y garantía. Para dejar en claro qué es una fuente de financiamiento externa, consiste en todos aquellos recursos económicos que una empresa puede obtener en su entorno con el objetivo de invertirlo en su propio negocio. Las fuentes de financiamiento son todas las vías de inversión que existen, desde las inversiones familiares, inversiones públicas, aquí entran gubernamentales, o inversiones privadas. La finalidad más común de las fuentes de financiamiento es inyectar capital para desarrollar o acelerar el crecimiento de un negocio. La clasificación de las fuentes de financiamiento. Estas se dividen en 4: fuentes internas, fuentes externas, según su vencimiento y según su propiedad. Fuentes internas. Se originan dentro del ámbito de la empresa, beneficios no distribuidos, provisiones y amortizaciones. Debido a que son recursos propios, permiten a la empresa gozar de mayor independencia y solvencia. Su limitante es que no permite niveles de inversión mayores a los que se obtendría con un préstamo. Fuentes externas. Nacen del aporte de agentes externos al ámbito productivo de la empresa. Por ejemplo, los créditos, los préstamos, descuentos comerciales, la emisión de obligaciones, así como otras fuentes similares como los inversionistas, según su vencimiento, a corto y largo plazo. A corto plazo la devolución es inferior a un año. A largo plazo, el vencimiento será superior a un año. Entre este tipo de fuentes destacan el préstamo bancarios, las ampliaciones de capital o la emisión de obligaciones. Y, según su propiedad, financiación propia y financiación ajena. Financiación propia son los recursos financieros que son propiedad de la empresa, como sucede con el capital social y las reservas. Financiación ajena son recursos ajenos que terminan por generar deudas para la empresa. Un claro ejemplo pueden constituirlo los préstamos bancarios.